Desafortunadamente, la Florida tiene una tradición nefasta con todo lo que tenga que ver con la restricción del derecho del voto. Y lo que hacen esas leyes particularmente es que obligan a que todas las agencias que promueven la registración de votantes cumplen con una variedad de requisitos. Ahora, los requisitos parecen ser objetivos y parecen ser que sirvan una finalidad buena. Lo que hay que hacer es mirar más allá de los objetivos para indagar en por qué se han promulgado. Básicamente los requisitos se aplican a las agencias que solicitan registrantes para votar y las personas que hacen la registración. Y lo que hacen las leyes es que obligan a estas agencias que se registren y que cumplen con una variedad de normas de divulgación. Tienen que hacer informes mensuales sobre el número de registraciones que han conseguido. Tienen que llenar un formulario por cada persona que trabaja para ellos, que esté solicitando registración. Y lo que es más importante, tienen que entregar las registraciones que consiguen dentro de 48 horas y al Estado. Ahora, hasta ahora, uno ha tenido 10 días para entregar esos formularios, de forma que lo que han hecho es han limitado el plazo de 10 días a 2 días. Y lo malo de la ley, o una de las muchas malas cosas de la ley, es que impone mucha responsabilidad por incumplimiento. De forma que si, por ejemplo, la agencia no cumple con este requisito de entregar las registraciones dentro de 2 días, puede incurrir en responsabilidad civil de pagar multas, pero también sus dirigentes también pueden incurrir en responsabilidad penal, o sea, quizás tendrán se jueguen la posibilidad de que vayan a la cárcel. Y otro problema con los castigos que impone esta ley es que es muy ambigua. La ley le da mucha discreción al Estado, a la Fiscalía, a la hora de imponer multas y castigos. Y cuando una ley hace eso, el efecto que tiene es inhibir la acción y las personas sobrecumplen. O sea, en un principio uno debe cumplir con una ley, pero no debes sobrecumplir. El otro cambio que han hecho es que han limitado la habilidad de votar temprano en la elección. O sea, hasta ahora uno tenía en general 2 semanas antes de la elección para votar, y también en la Florida el domingo antes de la elección uno podía votar. Ese domingo era muy importante para la comunidad de color, la comunidad latina, porque más de la mitad de las personas que votaban en ese domingo solían ser minorías. Y también han limitado el número de lugares donde puedes votar temprano y los días. En lugar de empezar 2 semanas antes, solo puede empezar a votar 8 días antes. Y lo que buscan estas leyes es eliminar el fraude. Pero el problema es que no han justificado ese argumento, porque no han mostrado los patrones de fraude que justificarían estas medidas. Y por eso estas leyes están siendo criticadas y denunciadas como inconstitucional. Y el argumento de quienes denuncian las leyes es que dicen que detrás de estas leyes supuestamente objetivas hay una intención discriminatoria. Y he allí el meollo del asunto. Si el Estado va a poder demostrar que no tenían ninguna motivación discriminatoria. Porque en el sistema norteamericano se reconocen 3 tipos de discriminación. Una ley puede discriminar, se llama en su cara, o sea, explícitamente. Puede decir,
solamente pueden votar los republicanos, o los negros no pueden votar después de las 3 de la tarde, o los latinos tienen que traer una registración particular. La segunda forma de discriminación es más sutil. Se trata de discriminación en el motivo, en el por qué uno hace la ley. El problema con este tipo de discriminación es que la persona que está haciendo la acusación tiene que demostrar que lo que provocó la ley, lo que el legislador tenía en la mente cuando hizo la ley, era discriminar. Es un problema de prueba. Hay una tercera forma de discriminación, y es cuando una ley tiene el efecto de discriminar de hecho, no de intención. O sea, si tú haces una ley y la ley es neutral y no hay ninguna intención de discriminar, pero no obstante, el efecto de la ley cae más pesadamente en una comunidad que en otra, entonces eso también a veces se considera discriminación bajo una teoría que se llama impacto desigual, que si una ley impacta a una comunidad desigualmente, a veces eso se considera una discriminación prohibida. Esa es la más difícil de probar, es la teoría más débil para criticar una ley, y de forma que es muy difícil prevalecer cuando ese es el argumento. Estas leyes, aunque son formalmente formalmente objetivas, porque no identifican republicanos o demócratas, tomando en cuenta la historia de la Florida y tomando en cuenta la oleada nacional de activación de un aparato de la derecha y de los ultraconservadores, tomando en cuenta todo eso, yo considero que hay detrás de estas leyes un proyecto político determinado por el Partido Republicano y que tiene motivos racializados. Es lo que pienso yo. Y en parte pienso eso porque si tú observas a lo que ha pasado en este país durante los últimos, bueno, digamos, vamos a hablar históricamente. Entre los años 30 y 80 en este país hubo lo que se llamaba el establecimiento liberal. Era un periodo que empezó después de la depresión con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que creó muchos programas sociales, y durante ese periodo también luchamos en este país contra la discriminación racial. Y hubo un régimen básicamente liberal, no perfecto, absolutamente no perfecto, pero era un marco liberal. El mundo cambia, ese régimen cambia, todo cambia a partir de la elección de Ronald Reagan en el 81. O sea, el último presidente liberal formalmente fue Jimmy Carter. Y lo que pasa con Reagan es que se empieza a ver la activación y la institucionalización de lo que se debe considerar la nueva derecha. Ahora, ¿por qué es una nueva derecha? Bueno, es cierto, tiene rasgos de la vieja derecha y se basa de los mismos principios, pero lo que es nuevo de la nueva derecha es que tiene nuevos sectores demográficos, particularmente republicanos nuevos republicanos en estados del sur, Texas, y también California, la Florida. Y está motivado por razones religiosas también. Y lo que pasa, si tú estudias la historia norteamericana, tú ves que durante esos, ya son casi 35 años, ha habido un cambio total en la cultura norteamericana en términos de política y la estructura del Estado. Y lo que ha pasado es que se ha vertebrado un aparato neoconservador en términos de los think tanks, prensa como Fox News, y lo que han hecho es que han logrado formar como un aparato consolidado que incluye la parte mediática, la parte corporativa, la parte gubernamental.
y muy importante la parte judicial, porque en este desarrollo lo que ha pasado a partir de Reagan es la formación y activación de un grupo que se llama la Sociedad Federalista, que es un grupo de juristas requete conservadores, y lo que han logrado este grupo de juristas es básicamente apoderarse de muchos sectores del poder judicial federal y en los estados. Y lo que vemos ahora es que hay esta ola de la derecha, porque fíjate, esta ley en la Florida es una de varias otras, creo que son 11 o 12 sí, leyes similares que se han aprobado, y todas son leyes por republicanos, o sea, motivados y impulsados por republicanos. Ahora, ¿eso es malo? Bueno, lo malo es que supuestamente las leyes sobre las elecciones no tienen contenido político. El derecho de votar es algo que no tiene índole político, no pertenece ni a los demócratas ni a los republicanos. Y lo que está haciendo el Partido Republicano es politizando un derecho que hasta ahora ha sido objetivo y que debería seguir siendo objetivo. Y lo han logrado porque se han apoderado de estados y de organismos industriales importantes. Y de forma que yo lo veo en ese contexto. Lo que se ha demostrado es que son las minorías quienes se benefician del derecho de votar temprano y de las medidas que teníamos. Y de forma que lo más probable, yo diría casi lo cierto, es que estas leyes van a limitar el número de minorías de color, hispanos y demócratas. Lo que es más, yo creo que es la consecuencia que se buscaba con esta ley. De forma que yo creo que esta ley tendrá éxito en el sentido que sí va a distorsionar la producción del voto. Ahora, muchos de nosotros venimos de países donde hay fraude electoral en una forma muy bárbara y muy abierta. Esto no es ese tipo de fraude electoral, pero yo creo que se debe poner en el mismo saco, porque es un ejemplo de una forma de corrompir y lastimar la entereza del proceso público que tenemos en la votación. Es muy decepcionante cuando uno ve una corrupción de algo tan básico como el voto, porque toda la ideología de este país se basa en la democracia, y el corazón de la democracia es el voto, la libertad de las urnas. Y pensar que un grupo político estuviera dispuesto a lastimar eso, a lastimar esa norma tan básica por alguna finalidad política, es decepcionante. Y yo creo que por eso hay que mirar estas leyes muy de cerca y averiguar qué hay detrás de ellas.